Buenos días. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este sábado 29 de enero del 2022, segundo webinar de este año. Esta actividad es una actividad que inicia en el año 2020, una vez que se instala la pandemia del COVID y que se ha mantenido en el tiempo y esperamos que se mantenga, llegó para quedarse. Quiero darle la bienvenida a los ponentes del día de hoy, al doctor Pedro Unsel, a la doctora Joana Salazar y a la doctora Sandra Payares, quienes gustosamente nos están brindando su tiempo y sus capacidades para el día de hoy. La sociedad venezolana agradece este gesto académico que enaltece esta sociedad. Quiero manifestarles, recordarles lo que hacemos todos los sábados, que la sociedad venezolana tiene un canal YouTube que es SBCOT, y en este canal ustedes van a poder acceder a todos los webinars que se han realizado. Asimismo, nosotros tenemos ya en la página, la revista de la sociedad, que es en nuestra página www.sbcot.org, y allí también tendrán acceso a todas las ediciones anteriores, así como la edición del año 2021, y que en el mes de marzo estaremos con el segundo tomo el primer tomo del 2022. La sociedad venezolana tiene entre sus metas que este año 2022, con el favor de Dios, tengamos nuestro Congreso Nacional, el cual fue diferido en 2020. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que en la ciudad de Caracas nos volvamos a reencontrar y podernos saludar y compartir la academia, que es para lo que nos debemos. Muchas gracias, mis estimados amigos. Bienvenidos a este evento que es de ustedes. Y dejo a la doctora Joana Salazar para que dé la bienvenida. Buenos días, doctora Joana. Buenos días, doctor Cárdenas. Buenos días a todos. Muchísimas, en nombre de la Sociedad Venezolana de Traumatología, gracias a todos por su participación, porque se están dedicando la mañana de hoy a este espacio y a una actividad de verdad que es bastante gratificante en conjunto con la Sociedad Venezolana de Ultrasonido y Medicina. Hoy vamos a compartir con el doctor Pedro y la doctora Sandra Payares que nos refresquen o que nos compartan los conocimientos acerca de la aplicación del ultrasonido en la cadera neonatal. Pues bueno, sin perder más tiempo o sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora Sandra para que nos termine de presentar. Gracias. Bueno, buenos días. En nombre de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido en Medicina, le damos la bienvenida a este evento, felicitando y agradeciendo al doctor Reni Cárdenas y a la Sociedad de Traumatología por la invitación, siendo este el abreboca de un convenio de participación y cooperación entre ambas sociedades aliadas que va a ser de gran provecho para tanto para los colegas como para nuestros pacientes, que mientras mejor sean las herramientas diagnósticas, mayor va a ser el beneficio para estos pacientes. Hoy nos reúne un evento hermoso, porque de verdad que el ultrasonido de cadera pediátrica, de cadera neonatal, es un estudio de verdad que tiene grandes beneficios, no irradia al paciente, de verdad que en manos especializadas es una herramienta muy fidedigna, muy versátil, que da grandes diagnósticos y muy precisos. Para este fin tenemos al doctor Pedro Unsle. El doctor Pedro Unsle es médico radiólogo, pediatra, especialista en ultrasonido y Doppler pediátrico. Es expresidente de nuestra sociedad, de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, expresidente de Soberadi, la Sociedad de Radiología.
y profesor del CIR, el Colegio Interamericano de Radiología, de FLAUS, la Federación Latinoamericana, y profesor de WOFUN, que es la Federación Mundial de Ultrasonido, siendo esta última un gran apoyo para nosotros en ABUN. Muchos de nuestros eventos es patrocinado, es ayudado por la Federación Mundial por intermedio de su centro de estudio. Bueno, doctor, sin más preámbulos, vamos a disfrutar de su conferencia. El tema es titulado, ya les digo el título como es, Aplicación del ultrasonido en la valoración de la cadera neonatal. Espero que disfruten y que sea de gran provecho. Doctor Pedro, bienvenido. Hola Sandra, hola Johanna, doctor Reni, muchísimas gracias. De verdad que me siento muy honrado por esta invitación y de estas dos sociedades, tanto la Sociedad de Ultrasonido, de la cual formo parte, y también de la Sociedad de Traumatología. Muchísimas gracias, y Traumatología y Cirugía Ortopédica. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y esperamos pues que lo que les transmitamos hoy sea de beneficio para todos y por supuesto eso se traducirá en beneficios para el paciente. Voy a compartir pantalla ahora. Voy a compartir pantalla. Voy ahora para... Ok. Avísenme si se ve todo bien, si está todo en orden. Sí, se ve en orden. Perfecto, doctor. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar como pues lo anunciamos en el título de la charla, vamos a hablar de las bondades del ultrasonido y el valor de la ecografía en la cadera neonatal. ¿Qué podemos demostrar en esta patología pues denominada el displasia del desarrollo de la cadera? Y vamos a ver pues todas las bondades que brinda este método. Tomando en cuenta pues que la displasia del desarrollo de la cadera es la relación anormal entre la cabeza femoral y el acetábulo y es secundaria a presiones excéntricas de las caderas básicamente en el último mes de gestación. Por supuesto, la detección oportuna nos va a dar un mejor pronóstico y pues el fin del screening y el fin del tamizaje es por lo general evitar la cirugía y la discapacidad futura. Por supuesto, tenemos factores predisponentes, donde tenemos factores obstétricos, hay laxitud ligamentosa, fuerzas mecánicas, indudablemente que la influencia genética es un factor predisponente, entre un 3 a un 12%. Más frecuente, como sabemos, pues es más frecuente el displasia del desarrollo de la cadera en el sexo femenino y también está asociada a otras malformaciones como el talo valgo, el metatarso varo, tortícolis congénitas, etc. Entre los factores obstétricos predisponentes tenemos es más frecuente en primíparas, en presentación podálica un 15 a un 17%, tiene influencia los estrógenos maternos, así como la hormona elastina, y también pues es un factor predisponente en las pacientes tanto primíparas como en oligoamnios. La frecuencia en América, sobre todo en esta parte del mundo, es aproximadamente 1 por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, todos sabemos que pues, hay países, sobre todo de la Europa Oriental y de la Europa Central, como Austria, Rumanía, República Checa, donde la frecuencia es mucho más alta, aproximadamente de 8 a 10 o a 12 por cada 1000 nacidos vivos. Pero en por factores de raza, pues en nuestra zona es mucho menor. Y también es importante saber que tenemos 8 casos en niñas por cada caso en varón. O sea, la relación es 8 a 1 femenino a masculino. Se dice que la frecuencia en niñas en posición distóxica es aproximadamente el 12%. En niños en posición distóxica es mucho más baja, 2.6%. En niñas con antecedentes familiares aproximadamente 4.4%. En niños con antecedentes familiares 0.9%. Y por la posición fetal es más frecuente en la cadera izquierda que en la cadera derecha. ¿Cuáles son las indicaciones por las cuales ustedes, los ortopedistas, nos mandan a los pacientes? Generalmente, pues, tenemos un examen físico dudoso con maniobras de ortolanio de barro positivas. La asimetría de pliegues no significa que toda asimetría de pliegue es una displasia del desarrollo de la cadera,
pero sí cuando tenemos esta patología va a haber asimetría de pliegues. También, pues, para el seguimiento de pacientes, una vez que se diagnostica la patología, pacientes con alto riesgo, grupos de alto riesgo, y también para otras patologías que no nombraremos en esta oportunidad, como por ejemplo la artritis séptica. Entonces, ¿cuándo hacer el estudio? Esta es una de las preguntas que siempre nos hacen muchos de nuestros colegas. Según el doctor Hark, que es el que diseñó el método dinámico en la Universidad en Nueva York, el doctor Hark, pues él nos dice que un examen clínico normal sin factor de riesgo no se debería hacer. Un examen clínico normal con factor de riesgo se debe hacer más o menos entre las 4 y las 6 semanas. Cuando tenemos maniobras de Ortolani o Barlow positivo, pero tenemos una cadera estable, lo debemos hacer aproximadamente entre la segunda y la cuarta semana. Y cuando tenemos una sospecha inminente o hay una cadera inestable, pues se hace la ecografía de inmediato. Estos son los criterios del doctor Hart y básicamente con las cuales nosotros trabajamos. Entonces, esto sería lo clásico, una niña con asimetría de pliegues, fíjense la diferencia acá de los pliegues, y pues una en la cadera izquierda. Esto es la frecuencia. Niña, asimetría de pliegues y cadera izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos la técnica de exploración? El paciente va a estar acostado, tenemos que usar transductores lineales de alta frecuencia. No se pueden usar transductores microconvexos, convexos, sectoriales. Tiene que ser transductor lineal de alta frecuencia. La frecuencia puede oscilar desde 7.5 hasta 10, 12, 14, incluso hasta 17 MHz. Vamos a hacer cortes longitudinales y transversales. Por supuesto, examen rutinario en ambos lados, como en toda patología musculoesquelética. Obtendremos una secuencia de obtención de imágenes y también pues vamos a hacer la exploración dinámica porque vamos a hablar de los dos métodos, del método dinámico y del método estático. Así más o menos nosotros hacemos nuestros pacientes, nos apoyamos en la mamá. Podemos darle a hacer el estudio mientras la mamá le ofrece lactancia materna o el tetero al bebé. La colocamos a la niñita o al niño en esta posición, en decúbito lateral derecho o izquierdo, cuando vamos a hacer el método estático. Cuando vamos a hacer el dinámico, la colocamos boca arriba. Y pues con las caderas en posición neutral. Entonces colocamos a la bebé y colocamos el transductor tratando de seguir el eje mayor del cuello femoral con la cadera en posición neutral, ni tan flexionada ni estirada. Y colocando el transductor siguiendo el eje mayor del cuello femoral para tratar de ubicar y hacer nuestro corte estándar, que es el que veremos posteriormente. Las ventajas de la ecografía, la dijo Sandra en la introducción, es un método de bajo costo, es rápido, aproximadamente en 3, 5 a 10 minutos ya tenemos el diagnóstico. Podemos hacer el estudio en la cama del paciente en caso de que el paciente no se pueda ir a nuestra consulta. Es el método de elección entre 0 y 4 meses, entre comillas, no hasta 4 meses, porque no significa que en lo que ya el paciente tiene 4 meses paramos, no, porque si mientras logramos observar todos los elementos del corte estándar podemos seguir haciendo, pero básicamente hasta los 4 meses sería lo ideal. Brinda gran detalle anatómico y por supuesto, como veremos, pues brinda la posibilidad de un test dinámico. Es muy importante saber que la sensibilidad, según este grupo de Boal, imagínate el año 91, cuando todavía no habían los transductores que tenemos ahora, y en esa época ya se ve que la sensibilidad y especificidad para la ecografía, para el diagnóstico del displasia del desarrollo de la cadera, es cercana al 100%. Entonces, todo esto comenzó en el año 1980 con el doctor Reinhard Graf de la Universidad de Graz en Austria. Posteriormente, el doctor Hart, al cual tuvimos la oportunidad de traerlo a Venezuela lo trajimos a Venezuela en el año 98. Y el doctor Hart, diseña lo que es el método dinámico. Y posteriormente, en el año 93, el doctor Hart, el doctor Graf y el doctor Clark establecen un consenso de lo que se denomina el examen estándar dinámico mínimo, que es una combinación del método estático con el método dinámico y que es básicamente lo que nosotros hacemos. Y vamos a hablar de los dos métodos, del método dinámico, del método estático y por supuesto del examen estándar dinámico mínimo.
Recordar que la cadera pediátrica es básicamente cartilaginosa. La cadera pediátrica es básicamente cartilaginosa, por lo tanto la ecografía le brinda una excelente imagen de la misma. Y recordar que nosotros podemos observar el núcleo de osificación, la hipervascularidad del núcleo antes que se osifique, comienza con una hipervascularidad que la podemos observar entre 3 a 4 semanas antes que en la radiografía. Por lo tanto, la ecografía pues, nos brinda precozmente la visualización de esta estructura. Cuando empezamos a hacer el estudio, nosotros, técnicamente la ecografía de cadera no es fácil, hay que tener un entrenamiento adecuado, pues nosotros nos imaginamos colocando el paciente y colocando una radiografía en decúbito lateral, tal cual como tendríamos el paciente en ese momento. Y observamos todas las estructuras que podemos ver ecográficamente y que no vemos en la radiografía. Por ejemplo, como la cabeza femoral, el triángulo del techo cartilaginoso, como veremos más adelante también, el labrum, vemos perfectamente el acetábulo y también el promontorio, y pues en la radiografía nos perdemos una gran cantidad de estas estructuras y tendríamos que trazar en la placa medidas indirectas para llegar a un diagnóstico que está en la parte básicamente cartilaginosa. Entonces, vamos a comenzar con el método estático, con el método de Graf, donde tenemos lo que denominamos el corte estándar, donde tenemos que tener una serie de elementos en un mismo plano para poder tener certeza de que el examen está bien hecho. Entonces, en el método de Graf vamos a tener este corte estándar donde vamos a ubicar la cabeza femoral, en sentido ascendente, la fisis, la cabeza femoral. Vamos a encontrar en la entrada del cartílago trirradiado, el acetábulo, el promontorio que termina en punta de bisel, pues el borde libre del ilíaco, el triángulo del techo, el techo cartilaginoso y una porción más prominente que es el labrum o rodete fibrocartilaginoso. Recuerden que esta es la parte lateral, esta es la parte medial, esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Y esta es la traducción ecográfica de este esquema. Todos estos elementos tenemos que tenerlos en un mismo plano, porque si no los tenemos en un mismo plano, entonces podemos correr el riesgo de que una cadera anormal se vea como normal y viceversa. Entonces, esto es muy importante. Entonces, haciendo un breve repaso nuevamente, en sentido ascendente tendríamos la fisis, la cabeza femoral, la entrada del cartílago trirradiado, el techo óseo o acetábulo, el promontorio en la parte medial, que termina como en forma de punta de bisel, el borde libre del ilíaco, el triángulo del techo cartilaginoso, el techo cartilaginoso en sí, el labrum, y aquí tenemos lo que es el glúteo medio. Otra vez acá, un breve repaso, la fisis, la cabeza femoral, la entrada del cartílago trirradiado, el techo óseo, promontorio, el labrum, techo cartilaginoso, el glúteo y el borde del ilíaco. Entonces, desde entrar en la parte patológica, tenemos que tener en cuenta algunas variantes. Podemos encontrar pues, la cabeza femoral sin núcleo de osificación, podemos tener la cabeza femoral con el núcleo de osificación. Recuerden que la hipervascularidad central del núcleo lo podemos ver ecográficamente, más no radiológicamente. Podemos entrar una variante, pacientes que a veces nos envían los pediatras o el ortopedista con un chasquido articular, un clic, y cuando hacemos el estudio la cadera está completamente normal, pero tenemos esta estructura, que es una estructura ecogénica redondeada que está por delante de la entrada del cartílago trirradiado y que no es más que una variante anatómica que es una hipertrofia del ligamento redondo, que puede estar en pacientes con displasia de cadera, pero también lo podemos encontrar como una variante anatómica. Otro artefacto o una variante que no debemos considerar la patológica es el denominado artefacto de Graf, el cual se produce por una escasa progresión de los ecos a través del promontorio. Recordemos que el promontorio, que termina en punta de aguja, en punta de bisel, es osificado, y la escasa progresión de los ecos a través del promontorio nos puede dar este artefacto ecográfico que se denomina artefacto de Graf. Ok, entonces, una vez que tenemos el corte estándar, el doctor Graf traza unas líneas sobre la cadera.
La primera línea es la línea base, la cual va por el borde libre del ilíaco, pasa por el promontorio y atraviesa la cabeza femoral. La segunda línea es la línea del techo óseo, la cual va desde el promontorio, bordea el acetábulo o el techo óseo y pasa por delante de la entrada del cartílago irradiado. Y la otra línea es la línea del techo cartilaginoso, que va desde el promontorio, bordea el techo cartilaginoso, bordea el labrum o rodete fibrocartilaginoso, y esta sería nuestra tercera línea. Una vez que tenemos estas tres líneas nos originan dos ángulos. El primer ángulo es el ángulo alfa, que es el ángulo del techo óseo. Y este ángulo todo el tiempo debe ser mayor de 60 grados. Y el segundo ángulo, que se origina de la intersección de la línea base con la línea del techo cartilaginoso, es el ángulo beta, el cual debe ser todo el tiempo menor de 55 grados. Entonces, el ángulo alfa mayor de 60 grados, el ángulo beta menor de 55 grados. Ok, aquí lo tenemos entonces en un plasmado, pues en un estudio ecográfico, la línea base, la línea del techo óseo y la línea del techo cartilaginoso. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos, esta paciente tiene una línea base y tenemos la línea del techo óseo y este ángulo nos da 62 grados, está por encima de 60, quiere decir que es completamente normal, y el ángulo beta que nos da 52 grados, pues es un ángulo que está completamente normal, menor de 55 grados. Ok, basadas en estos ángulos, en estas líneas, en estos ángulos, el Dr. Graf clasificó la cadera en 4 tipos, de los cuales me voy a referir a los 4 grandes tipos por razones de tiempo, pero ya como veremos más adelante, pues también estas caderas tienen unos subtipos que es importante conocer. Pero los 4 grandes tipos de la cadera que nos diseñó el Dr. Graf son la cadera madura o tipo 1, la cadera inmadura o tipo 2, la cadera sublujada o excéntrica o tipo 3 y la cadera displásica, la sublujada o tipo 4. Sin embargo, pues la clasificación original del Dr. Graf es así: la tipo 1, la tipo 2 se divide básicamente en 4 subtipos, la tipo 3 y la tipo 4. Y aquí tenemos el trabajo original del Dr. Graf. No me voy a extender a analizar cada una de ellas por razones de tiempo, pero ahí está el trabajo, ahí está la referencia bibliográfica y ustedes lo pueden revisar, donde pues el tipo de cadera, cómo está el techo óseo, cómo está el borde, cómo está el techo cartilaginoso y los ángulos. Entonces vamos a hablar de la cadera tipo 1 o madura, la cual tiene un buen molde óseo, tiene un promontorio angulado en punta de bisel, es la imagen que he mostrado hasta ahora. Tiene un triángulo del techo cartilaginoso angosto y el ángulo alfa es mayor de 60 y el ángulo beta menor de 55. Si nosotros tenemos una cadera tipo 1 y estamos seguros de que es así, pues estas caderas no requieren control ecográfico. Ya es una cadera que está completamente normal. La cadera tipo 1 tiene entonces un ángulo alfa mayor de 60 grados y un ángulo beta menor de 55. Y es la que hemos mostrado hasta ahora. Esta es una cadera tipo 1, completamente normal, donde está la fisis, la cabeza femoral, el techo óseo, el promontorio en punta de bisel, el labrum, pues el triángulo del techo cartilaginoso angosto y libre de eco, y todo está en su sitio. Si le trazamos los ángulos, pues veremos entonces el ángulo alfa mayor de 60 y el ángulo beta menor de 55. Aquí tenemos otra cadera tipo 1 y fíjense, esta tiene núcleo de osificación y el ángulo alfa pues está en 69 y el ángulo beta en 43. Los equipos actuales, si usted va, por supuesto, todo el que va a hacer eco de cadera y tiene un equipo de ecografía, si tiene que pedirle a la casa comercial que le tenga el software para hacer la medición de la cadera. Eso es importante. Porque los equipos actuales prácticamente todos traen el software e incluso muchos de ellos ya nos dan incluso el tipo de cadera que estamos viendo. Ok, la cadera tipo 2 o inmadura, que es la más frecuente en recién nacidos prematuros, tiene un buen molde óseo, ahí puede haber un pequeño retraso en la osificación, el promontorio puede ser normal o redondeado y un triángulo del techo cartilaginoso puede estar angosto o también amplio. La cabeza femoral sigue teniendo un cubrimiento satisfactorio y el ángulo alfa está entre 50 y 59 grados. Y el ángulo beta puede estar en 55 o un poco más. Y entonces la cadera tipo 2, pues este sería el esquema. El ángulo alfa entre 50 y 59, baja de 60, el ángulo beta
puede estar en 55 o un poco más, y ya tendrá sus variantes de acuerdo a que si la cadera es 2A, 2B, 2C o tipo D. Entonces la cadera tipo 2, como en este caso, tenemos una cadera con un buen recubrimiento satisfactorio. El promontorio puede estar en punta de bisel o puede ser redondeado. Sin embargo, hay un buen cubrimiento de la cabeza femoral y el ángulo alfa está entre 50 y 59. Y el ángulo beta, como les dije, puede estar en 55 o un poco más. Y estas son las características de la cadera tipo 2. Igual que esta otra, fíjense, el ángulo alfa está en 52. Quiere decir pues que está entre 50 y 59. Como les dije, pues si es una cadera bastante frecuente, sobre todo en niños prematuros, y por lo general este tipo de caderas tienen una buena evolución y generalmente antes de los 3 meses, por lo general ya se convierten en una cadera tipo 1. Pasamos entonces a la cadera tipo 3 o excéntrica o subluxada, la cual ya tiene un molde óseo muy pobre, con un promontorio aplanado. Puede haber una lateralización persistente del fémur. El triángulo del techo cartilaginoso puede estar desplazado y con ecos intensos, porque la cabeza femoral, en lo que tiende a salirse, golpea al techo cartilaginoso, desplaza el triángulo y le puede producir zonas de fibrosis que se traducen ecográficamente con zonas, con zonas hiperecoicas puntiformes que corresponden a zonas de fibrosis a nivel del triángulo del techo cartilaginoso. Esta cadera, por lo general, tiene un ángulo alfa de 43 o menos y un ángulo beta de 77. O sea, el ángulo alfa disminuye, el ángulo beta aumenta. Recuerden que son inversamente proporcionales. Si hacemos en nuestro esquema, piense que la cabeza femoral ya no está en el medio, tiende a salirse, tiende a desplazarse y ensancha el triángulo del techo cartilaginoso, desplaza parcialmente al labrum y este choque constante de la cabeza femoral contra el triángulo del techo cartilaginoso hace que se produzcan ecos internos en su interior que se traducen como zonas de fibrosis. Entonces aquí tenemos una cadera tipo 3, fíjense que la línea base apenas corta un pequeño pedacito de la cabeza femoral. Gran parte de la cabeza femoral está completamente afuera, con desplazamiento del triángulo del techo cartilaginoso y desplazamiento también del labrum. En este caso, el ángulo alfa está en 42 y el ángulo beta en 69, o sea, un ángulo menor de 43. Y pues aquí lo tenemos en nuestro esquema, un ángulo alfa en 42 y un ángulo beta en 69 en una cadera excéntrica o subluxada. Aquí tenemos otro paciente con una cadera excéntrica o subluxada. Fíjense que la línea base apenas corta una pequeña parte de la cabeza femoral. Pues miren cómo se desplaza, la cabeza tiende a salirse, desplaza al labrum y también desplaza al triángulo del techo cartilaginoso, el cual tiene algunos ecos en su interior. En este caso, el ángulo alfa estaba en 42 y el ángulo beta en 66. Esta es la parte dinámica de esta cabeza femoral. Vemos cómo se tiende a salir del molde. No quiero entrar todavía en detalle en la parte dinámica porque lo tocaremos en la segunda parte de la charla. Aquí tenemos otra cadera tipo 3. Miren este detalle del triángulo del techo cartilaginoso, el cual está ensanchado y con muchos ecos en su interior, que se traduce como zonas de fibrosis. Y pasamos entonces a la cadera tipo 4, la cual pues ya prácticamente tiene un molde óseo pobre, un promontorio aplanado. A veces no tenemos ni siquiera punto de referencia para medir los ángulos, y el triángulo del techo cartilaginoso podría estar atrapado y el labrum invaginado. No todo el tiempo sucede, pero lo podemos demostrar. Entonces, la cadera tipo 4, ya hay una lateralización completa del fémur, la cabeza se sale del molde, puede invaginar al labrum y atrapa al triángulo del techo cartilaginoso. Entonces, se pierde completamente la arquitectura de la cadera y prácticamente no tenemos a veces el punto de referencia, o no lo tenemos para hacer la medición de los ángulos. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una cadera tipo 4. Fíjense cómo está acá el borde libre del ilíaco. Aquí estaría el promontorio, la cabeza completamente afuera, la fisis completamente desplazada, el triángulo del techo cartilaginoso desplazado y el labrum se encuentra completamente invaginado. Aquí tenemos otro ejemplo de una cadera tipo 4.
Vemos acá pues cómo está la cabeza completamente fuera del molde, el labrum invaginado, el triángulo del techo cartilaginoso completamente desplazado. En este caso era una displasia de cadera, desarrollo de la cadera bilateral. Y aquí tenemos en la otra cadera también el labrum invaginado, el triángulo del techo cartilaginoso desplazado, la cabeza completamente afuera, la fisis desplazada, y tenemos los ecos intensos en el triángulo del techo cartilaginoso. Otro ejemplo bastante parecido, donde vemos la invaginación del labrum y el desplazamiento del techo cartilaginoso, y en la parte dinámica, la cabeza completamente afuera. La cabeza. Aquí tenemos otros ejemplos más de nuestros pacientes, tipo 4, caderas tipo 4, donde la cabeza femoral se encuentra completamente desplazada. Aquí vemos el detalle del labrum otra vez invaginado, el triángulo del techo cartilaginoso desplazado. Aquí vemos en detalle otra cadera tipo 4. Fíjense cómo la fisis está completamente lateralizada, la cabeza fuera del molde, hay atrapamiento del triángulo del techo cartilaginoso e invaginación del labrum. Miren dónde se encuentra el promontorio. Si llegáramos a trazar una línea imaginaria, observamos pues que no tenemos ni siquiera el punto de referencia para medir la cadera. Ok, este es otro caso de una niñita, hija de una colega, por cierto, oftalmólogo, con una displasia del desarrollo de la cadera bilateral también, donde vemos en ambas caderas la perfecta invaginación del labrum y el desplazamiento y atrapamiento del triángulo del techo cartilaginoso, la cabeza femoral completamente afuera. Y este es un caso de una niñita con una artrogriposis, con una displasia del desarrollo de la cadera bilateral, como en este caso. Completamente afuera, las dos cabezas femorales y pues el desplazamiento del triángulo del techo cartilaginoso y la invaginación del labio. Este es un casito de una niñita pues con un acondroplásico, un niñito acondroplásico con una displasia del desarrollo de la cadera bilateral, donde hay las dos cabezas están completamente afuera, atrapamiento del triángulo del techo cartilaginoso e invaginación del labio. Aquí vemos perfectamente, si trazamos las líneas, como las cabezas femorales están completamente fuera del molde. Entonces, recordar que el ángulo alfa, a medida que disminuye, el ángulo beta aumenta, porque son inversamente proporcionales. Entonces, mientras disminuye el ángulo alfa, aumenta el ángulo beta. Ok. Entonces, fíjense todas las cosas que nos perdemos en la radiografía, más no en el ultrasonido, porque como recordemos, pues la cadera neonatal es básicamente cartilaginosa, y entonces volvemos a nuestra primera foto de la cadera, ubicando la radiografía en decúbito lateral, como si estuviéramos haciendo el ultrasonido, y fíjense cómo toda la cantidad de elementos que les hemos mostrado ecográficamente y que no vemos radiológicamente. Y donde, repito, la placa de cadera tendríamos que trazar medidas indirectas sobre estructuras óseas para llegar a un diagnóstico que está eminentemente en la parte cartilaginosa, y pues con la ecografía pues lo vemos todo directamente y vamos a tener la posibilidad del estudio dinámico, que es el único método que nos ofrece la posibilidad de un test dinámico, como son el método del doctor Graf, que es el que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el método de Graf y definir lo que es el examen estándar dinámico mínimo, que fue el consenso del año 93 entre el doctor Graf, el doctor Hark y el doctor Clark. Entonces, lo del examen dinámico es también ver la posición de la cabeza femoral, si está normal, si está sublujada, si está dislocada, al igual que el método de Graf, ver la estabilidad de la cabeza femoral, si es normal, si es laxa, si es cable, si se disluye, se reduce o si no es reducible. Entonces, estos son datos muy importantes que le brindamos nosotros a ustedes los traumatólogos, los ortopedistas, y por supuesto visualizar la anatomía del acetábulo y de la cabeza femoral, tal cual también como lo hacemos en el método de Graf, para ver la profundidad, la configuración y visualizar el centro de dosificación, que como les dije anteriormente, pues el centro de dosificación lo observamos más rápido, entre 3 a 4 semanas antes que en la radiografía. Entonces, el examen dinámico lo hacemos nosotros haciendo las maniobras de Barlow, que ustedes, por supuesto, la conocen muchísimo mejor que nosotros. También se puede hacer con las maniobras de Ortolani, pero tendríamos que tener la ayuda de algún colega, de uno de ustedes,
un ortopedista, del pediatra, del traumatólogo, porque con las maniobras de Dr. Lani tendríamos que usar las dos manos. En cambio, con la maniobra de Barlow, que ustedes pues la conocen mucho mejor que yo, donde hacemos un empuje y aducción tratando de, entre comillas, tratar de lujar la cadera, y en ese momento colocamos el transductor también siguiendo el eje mayor del cuello femoral, y donde vamos a hacer, como veremos más adelante, cortes transversales y cortes longitudinales. Entonces, el examen del Dr. Hark es básicamente una técnica de 4 pasos, donde vamos a tener primero una coronal neutral, que es básicamente el mismo método del Dr. Hark, el Dr. Graf, perdón, el coronal en flexión, el transverso en flexión y el transverso neutral. Entonces, el niñito, para las maniobras el examen estándar para la maniobra dinámica, es de estar en decúbito lateral derecho e izquierdo, lo vamos a tener boca arriba en posición supino, con las piernitas mirando hacia el operador. Y vamos a sostener con una mano, pues, la rodillita, la piernita del bebé, y con la otra colocamos el transductor, tratando, cuando hacemos el primer paso, de mantenerla en posición neutral. Posteriormente, en el segundo paso, vamos a hacer una flexión y aducción e empuje, haciendo pues la maniobra del doctor de Barlow. Y aquí vemos pues después, en el tercer paso, manteniendo la pierna en flexión y haciendo empuje, vamos a colocar el transductor en sentido transversal, que sería para hacer el paso 3. Volviendo, y ya veremos después en la cuarta posición cómo se hace, volviendo al paciente nuevamente en posición neutral. Entonces, vamos a ver el primer paso del Dr. Hark, el de la maniobra dinámica, que es la vista coronal con la cadera en posición neutral. Colocamos el transductor siguiendo el eje mayor del cuello femoral, y lo que vamos a ver en este corte es lo mismo que observamos en el corte de Graf, en el corte estático, los mismos elementos que ya describimos, lo que se denomina el denominado corte estándar. Hacemos el paso 2, que es la vista coronal, pero con la cadera en flexión. Y fíjense cómo yo tengo el transductor desde la parte medial hacia la parte posterior, porque tengo que ver la parte media del acetábulo y la parte posterior del acetábulo. Entonces vamos a estudiar tanto el acetábulo medio con la cadera en flexión, y vamos a estudiar también el acetábulo posterior. En el acetábulo posterior es muy importante que veamos esta estructura, que es la parte posterior de la cabeza femoral. Cortamos un pedacito de la cabeza femoral nada más. Aquí tendríamos el isquion, la entrada del tirradiado, y el ilíaco. Y aquí vemos entonces el pequeño triángulo, que lo denominamos así, como un pequeño triangulito, que es lo que debemos ver en el corte posterior. Porque si nosotros observamos en este corte, haciendo las maniobras de Barlow, observamos la cabeza femoral completa, pues nos dice que esa cadera ahí está inestable y que se está lujando en sentido posterior, que es donde ocurren la gran mayoría de las lujaciones de cadera. Entonces, tenemos los tres, tenemos acá, segundito, tenemos acá pues una cadera completamente normal. Fíjense el triángulo del cual les hablé. En cambio, si observamos la cabeza femoral completa, en la parte posterior del acetábulo, quiere decir que esta cadera se está lujando, está saliendo del molde. También podemos tener una cadera sublujada, o sea, que no veamos el triángulo completamente, tampoco veamos la cabeza femoral completa, sino que la veamos una parte de la cabeza femoral. Entonces, generalmente este tipo de imagen la observamos cuando la cadera está sublujada. Entonces, aquí vemos el caso, pues tenemos la cadera en flexión, estamos haciendo la maniobra de Barlow, el transductor lo estamos rotando desde la parte medial hacia la parte posterior, y observamos que no vemos el triangulito, sino que vemos la cabeza femoral. No la vemos completa, vemos una parte de ella misma, lo que nos indica pues que esta cabeza femoral es una cadera excéntrica o sublujada. Aquí vemos en cambio una pacientica la cual tenía una lujación completa de la cadera. Fíjense que en la parte posterior, en el acetábulo posterior con el coronal en flexión, observamos la cabeza completamente visualizada, lo que nos indica que esa cabeza está completamente lujada. Aquí tenemos un ejemplo, ya se los había mostrado, una niñita la cual tenía con el método de Graf la cabeza completamente lujada con invaginación del labrum y desplazamiento del triángulo del techo cartilaginoso, y cuando hacemos la maniobra dinámica observamos que no nos aparece el triangulito que debería aparecer
la pequeña parte de la porción de la cabeza femoral, sino que nos aparece completa, lo que corrobora tanto con el método de Graf o con el método dinámico de la cabeza, que la cabeza está completamente lujada. El paso número 3 del doctor Hark es la vista transversal, pero con la cadera en flexión también. O sea, una vez que hacemos el paso 2, mantenemos la cadera en flexión, pero vamos a rotar el transductor para obtener una vista transversal de la cadera. Como vemos acá en el video, estamos ahora obteniendo una vista transversal de la cadera, la cual se va a ver de esta forma. Y la regla mnemotécnica acá es que tenemos un molde que parece la letra U. Esta letra U está dada por la fisis y por el acetábulo. Y la cabeza femoral tiene que estar dentro de esta letra U, para que nos diga que es una cadera que está normoposicionada. Y aquí vemos pues esta letra U, que corresponde, como les digo, al acetábulo y a la fisis, y la cabeza femoral completamente adentro de este molde. Mírenlo acá, como si estuviéramos haciendo el estudio. Tenemos el transductor, estamos haciendo la maniobra de Barlow y el transductor colocado en sentido transversal. Y miren cómo intentamos hacer una lujación, entre comillas, de la cadera, y sin embargo siempre dinámicamente ella permanece dentro del molde. Aquí la vemos otra vez. Miren cómo perfectamente la cabeza femoral permanece dentro del molde de la letra U, lo que nos dice pues que es una cadera que está completamente estable. Aquí vemos otro durante la maniobra de Barlow y miren cómo tratamos de lujar la cadera, tratamos de sacarla y sin embargo la cabeza femoral se encuentra completamente dentro del molde, lo que nos indica que está estable completamente. Aquí vemos otro perfectamente para que vean el molde de la letra U y la cabeza femoral completamente dentro del molde. En cambio, fíjense acá, aquí tenemos una cadera que está estable, está dentro del molde, en el sentido, en la vista transversal. En cambio, ¿qué pasó acá? Acá tenemos que el molde está vacío, hicimos la maniobra de Barlow y la cabeza femoral se encuentra completamente afuera. También aquí vemos otra estructura ecogénica que en general no vemos en la cadera normal y que es una hipertrofia de un tejido graso que se denomina el pulvinar. Y si este tejido se hipertrofia, también ayuda y hace impedimento de que la cabeza femoral también vuelva a entrar a su molde. Aquí vemos entonces la niñita que les había mostrado con el método de Hark en longitudinal. Aquí la vemos ahora con transverso en flexión y miren dinámicamente cómo la cabeza está completamente fuera del molde. En el momento que hacemos el Barlow, la cabeza femoral se desplaza y está completamente lujada. Aquí vemos los dos ejemplos. En transversal, una cadera completamente normal. Miren la cabeza dentro del molde. Y aquí tenemos una cadera que está en transverso en flexión, está completamente lujada. Estos son los dos ejemplos: cabeza femoral estable y normal, una cabeza femoral inestable y completamente lujada. Ok, aquí tenemos otra paciente que en vez de tener una cabeza completamente lujada, esto es típico de las caderas sublujadas o tipo 3 o excéntricas, donde el molde en vez de una letra U parece una letra V, una letra V, y lo que tenemos dentro de este molde es una pequeña porción de la cabeza femoral. Y cuando le hacemos el estudio del acetábulo posterior, no observamos la presencia del triángulo, sino que tampoco observamos la cabeza femoral completa, lo que nos corrobora tanto en el método transversal como en el corte longitudinal, coronal, estudiando el acetábulo posterior, y ahí se corroboran los dos métodos, que es una cadera excéntrica o sublujada. Aquí tenemos un ejemplo de una displasia de cadera, del desarrollo de la cadera bilateral, una izquierda y otra en el lado derecho. Fíjense que la letra U, fíjense que perfectamente aquí se encuentra vacía completamente porque la cabeza femoral está completamente afuera. Y por último, el paso 4 es la vista transversal, pero volvemos otra vez con la cadera en posición neutral. Volvemos a poner la cadera en posición neutral. Aquí tenemos el corte, donde observamos pues la cabeza femoral. Los libros del doctor Hart dice que eso parece una flor. Pues no sé qué tipo de flor será, pero es lo que es la imagen en flor que
que ellos traducen desde el punto de vista ecográfico. Aquí observamos pues una cadera completamente lujada, fíjense con la cadera en posición neutral, pues está completamente fuera del molde, y lo que le hablé, también hay la hipertrofia del tejido graso, que es el pulvinar, que impide también la entrada de la cabeza hacia el molde. Ok, entonces, ¿qué es el examen estándar dinámico mínimo? Una vez que hemos visto el método de Graf y el método de Hart, el examen estándar dinámico mínimo, que fue lo que se estableció en el año 93 por el doctor Hart, el doctor Graf y el doctor Clark, pues es tratar de hacer un corte en coronal neutral o en flexión y un transverso en flexión en reposo y con estrés. O sea, básicamente lo que nosotros hacemos como examen estándar dinámico mínimo es, nosotros hacemos el método estático, el método de Graf, y hacemos uno o dos cortes o uno o dos del método del doctor Hart dinámico, que es generalmente el transverso en flexión, en reposo y con estrés. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una cadera izquierda, en este caso tipo 4, completamente lujada. Fíjense que el ángulo alfa está en 33, y una cadera derecha tipo 3 o sublujada, pero que cuando le hacemos el método dinámico, ambas caderas están inestables. Fíjense que una está sublujada, la otra está lujada, pero ambas están inestables y no se encuentran dentro del molde óseo cartilaginoso. Pocas palabras sobre el índice de cobertura de la cabeza femoral de Terhesen. Nosotros no lo usamos de rutina, incluso ustedes mismos, los ortopedistas, generalmente no nos los piden. Sé que hay países donde lo usan de rutina, pero es importante conocerlo. Se hace el corte estándar y pues hacemos una circunferencia sobre la cabeza femoral y pues medimos la distancia de la parte de la línea base hacia la cabeza, la parte medial, que es la distancia 1, y sobre la distancia 2 se multiplica por 100 y se dice que hay un índice de cobertura de la cabeza femoral satisfactorio cuando está por encima del 50%. Allí les pongo la referencia original del que lo diseñó, el doctor Terhesen, pero nosotros, como les digo, no lo hacemos de rutina. Comparando la ecografía con otros métodos, con la artrografía, con los rayos X, con la tomografía, con la resonancia, la placa simple sigue siendo muy buena, pero produce radiación ionizante. Tenemos que tomar en cuenta que si no tenemos un control sobre quien haga la radiografía, pues la radiografía puede estar rotada, mal rotada, puede estar basculada, si condicionado incluso por los movimientos del paciente. Si la calidad de la radiografía es mala, también podemos hacer diagnósticos que no son ciertos, y recordar pues que sobre la radiografía tenemos que trazar medidas indirectas sobre estructuras óseas para llegar básicamente a un diagnóstico que está en la parte cartilaginosa. La artrografía pues requiere de anestesia, es un método invasivo, es de difícil ejecución, puede tener complicaciones como si no hay una buena técnica de asepsia y antisepsia, podríamos tener incluso casos de artritis séptica. La tomografía y la resonancia magnética son de difícil ejecución, son métodos costosos, requieren de equipos sofisticados, son completamente inadecuados para seguimientos. La resonancia magnética básicamente se usa para un postoperatorio tardío en casos dudosos, porque también en los postoperatorios tardíos, también con un buen seguimiento ecográfico y con una buena técnica, pues indudablemente que también podemos hacer un buen seguimiento. Pero pues está descrita la resonancia magnética para casos dudosos. Esta es una de las preguntas también que nos hacen ustedes a veces. Caramba, doctor, ¿y cuántos estudios de ecografía de cadera podemos hacer para nosotros estar seguros que lo estamos haciendo bien? Bueno, fíjense que la Sociedad Europea de Radiología, para que te acrediten como que puedes hacer una ecografía de cadera, ellos dicen que tienes que hacer 200 estudios bajo supervisión directa y 200 estudios bajo supervisión indirecta. O sea, ¿por qué se considera? Pues que no es de los métodos más fáciles desde el punto de vista de entrenamiento de ultrasonido, y esto es lo que exige generalmente la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica, de radiología pediátrica. Sin embargo, pues nosotros hemos tenido muchos alumnos que rotaron con nosotros de los hospitales, y generalmente yo pienso que aproximadamente con unos 50 estudios
bajo supervisión directa y unos 50 estudios bajo supervisión indirecta, yo creo que uno ya tendría el entrenamiento adecuado. Es importante, y sobre todo, pues, también un mensaje a nuestros amigos los ortopedistas y los traumatólogos, igual que para los que hacemos el estudio, el imagenólogo, cuando el niño con displasia, el desarrollo de la cadera está en tratamiento con el arnés de Pauly o con la férula de Jordan, el examen debe realizarse con las correas puestas para determinar que la cabeza femoral esté bien posicionada. Es importante porque ha pasado, pues, que hemos visto que el niñito tiene su arnés de Pauly o su férula de Jordan y cuando le mandan a hacer el estudio, pues se le quita. Entonces nosotros queremos saber cómo está la cadera con el arnés. Y por eso debe hacerse el estudio con el arnés de Pauly o con la férula de Jordan, depende de lo que tenga. Entonces, como conclusión y para ajustarnos al tiempo que nos dieron ustedes, pues la ecografía es un método de elección como screening, brinda un gran detalle anatómico, no es invasivo, no emite radiaciones, entre comillas, como les dije, es útil hasta los 4 meses, pero mientras tengamos los elementos del corte estándar visibles y podamos verlos satisfactoriamente, pues no hay ningún problema en hacerlo a los 4 meses y medio, 5 meses. Tiene un factor mínimo de error, pero si tenemos el entrenamiento adecuado, que es una de las grandes de las grandes limitantes que tiene el estudio, que tenemos que tener el entrenamiento adecuado, porque si no podemos cometer muchos errores. Y yo quiero dedicar esta charla a una gran amiga, a mi amiga Virginia Navarrete, la cual pues con ella recorrimos gran parte del país durante muchísimos años haciendo este tipo de charlas, ella hablando de la parte de musculoesquelética en adultos y yo de la parte musculoesquelética pediátrica. Y ella es la autora de casi todos estos excelentes diagramas que ustedes han visto, con una paciencia extraordinaria. Así que, Vicky, si nos estás viendo, no sé si estás en la charla, pues de verdad que siempre te estamos apreciando y te queremos mucho. Y pues muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, a la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, a la Sociedad de Ortopedia y Traumatología, de la cual tengo el gusto de ser miembro honorario desde el año 2006. Ya mi carnet está un poco viejito, así que exhorto a las nuevas autoridades a ver si me lo pueden renovar. Pero me honra ser miembro honorario de esta prestigiosa sociedad. Ahí está mi correo electrónico, mi Twitter, mi correo electrónico guasipati9@gmail.com y mi teléfono, por supuesto, si en algún momento determinado quieren hacer algún comentario o quieren enviarnos algún caso a través de WhatsApp, completamente a la orden. De verdad que muchísimas gracias y esperamos que los objetivos de la charla hayan sido cumplidos y esperamos pues sus comentarios y preguntas. Doctor, muchísimas gracias. Extraordinaria conferencia como nos tiene acostumbrados. Muchos saludos y felicitaciones a través del chat. Gracias. Un placer de verdad tenerlos y sobre todo mostrarles a nuestros colegas la utilidad real que tiene este método de estudio de imágenes, que además no necesitas irradiar al paciente, sobre todo que son pacientes neonatos, son bebés. Entonces es un método que además de dar muchos detalles del aparato locomotor a nivel de cadera, tiene grandes beneficios. Por acá nos preguntan que si va a estar disponible su charla. Por supuesto que sí. Al inicio el doctor Reni nos dijo que iba a estar en pocos días a nivel del canal de YouTube de la Sociedad Venezolana de Cirugía, Ortopedia y Traumatología. Así que está a su disposición en próximos días. Nuevamente, gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología por la invitación, por este acercamiento muy provechoso para ambas sociedades. Y bueno, vamos a iniciar junto con la doctora Joana Salazar la sesión de preguntas. Le exhorto a los participantes que pueden hacer sus preguntas directamente por el chat. Tenemos una pregunta del doctor José Antonio Díaz, que él quiere que le repita cuál es la sensibilidad y especificidad del método de Hark, el método Graf o el método mixto. Bueno, como les dije anteriormente, según estos métodos
todos unidos, según una lámina que mostré al comienzo de la conferencia, según Boes, pues todos estos métodos tienen una sensibilidad y una especificidad cercana al 100%. Por lo tanto, pues yo exhorto a que inicialmente podemos aprender el método estático, combinemos con el método dinámico y por lo general con el examen clínico y el ultrasonido, pues la sensibilidad está cercana al 100%. Eso es muy importante, doctor, porque mientras más precoz sea el diagnóstico en este caso, damos más rápidamente con el tratamiento que nos va a llevar específicamente a una cadera normal o un desarrollo de la cadera normal, tanto a nivel clínico como imagenológico. A ver, doctora Joana, si nos quiere agregar algo. Tiene el micrófono cerrado. Doctor Usle, si puede, deja de compartir pantalla para ponerle a los muchachos cuál es dónde pueden conseguir la charla. Voy. Ok. Dígame si se ve. Sí. Aquí tenemos la visión de la página de la sociedad, donde próximamente estará la charla que ha sido grabada en su totalidad. Doctora Joana, si puede quitar el mute del micrófono. A ver si lo podemos quitar nosotros. Sí, vamos a ver si podemos ayudarla. Ok, ya va. Que no puede activarlo, doctor. Ya va, ¿dónde? Pero no veo yo, no la veo ahora, Se perdió Joana, ahí está. ¿Dónde? ¿Cómo aparece? A ver. Joana. Joana, bueno, doctor, mientras resolvemos el problema técnico de la doctora Joana, para saber su opinión como ortopedista, y también la doctora tiene gran experiencia a nivel de ultrasonido, porque está en la unidad de ultrasonido de cadera del Hospital Ortopédico Infantil. Hay otra pregunta también del doctor José Antonio Díaz, que dice que ¿qué opina usted sobre la realización rutinaria del ultrasonido musculoesquelético de cadera a todo recién nacido, o solamente si hay factores de riesgo? Listo, Joana. Sí, bueno, fíjate lo siguiente, en la Europa central, donde la displasia, el desarrollo de la cadera es mucho más alta que en esta parte del mundo, el examen del displasia de la cadera se hace de rutina a todos los niños, se hace de rutina, e incluso les puedo contar una anécdota que a mí me ha tocado hacer ecografía a niños de origen austríaco, nacidos en Venezuela, y para que ellos puedan entrar y le den lo que denominan ellos el pasaporte de salud, ellos tienen que tener, antes de entrar a su país, si nacieron fuera de Austria, tienen que tener una ecografía de cadera a los 15 días de nacido y otra antes de los 3 meses, para que les puedan sellar lo que denominan ellos el pasaporte de salud. Pero como lo dice el doctor Hark, en esta parte del mundo, si el examen clínico es normal y no hay factores genéticos de riesgo, ni hay factores predisponentes, por lo general no se hace. Se empieza a hacer si hay algún factor predisponente, de los que ya les nombré, o si tenemos una cadera ya desde el punto de vista del examen clínico, dependiendo si es una cadera que está con sospecha y está estable, se hace entre las 4 y las 6 semanas, y si es una cadera que está completamente ya, la sospecha es que el examen clínico es una cadera que está alujada, se hace de inmediato. Pero sí hay países del mundo, como les digo, donde el examen se hace como parte de un screening ecográfico, que no solamente incluso incluye la cadera. En muchos países está instituido, nosotros lo hacemos con algunos pediatras, el screening ecográfico completo, cadera, cerebro y abdomen, que forma parte de rutina de la evaluación complementaria del neonato. Entonces, nosotros tenemos muchos pacientes que pues se les solicita los 3 estudios, la cadera, la cabeza y el abdomen, como parte de rutina, e incluso fue un trabajo que hicimos con una tesis de grado en el Hospital Pérez Carreño con la doctora Antonieta Villani, y que se publicó, por cierto, en la revista de la Sociedad Venezolana de Pediatría. No sé si con esto queda cubierta la respuesta.
Sí, no, perfectamente. Perfectamente, siempre se ha generado la duda a nivel mundial, inclusive algunos países como Chile, donde tratan de hacer un screening generalizado, pero radiológico, y países como usted nombró en Austria, donde el screening es obligatorio a todos los recién nacidos, pero ecográfico. Entonces todavía está esa disyuntiva y esa polémica sobre la evaluación de la cadera. Eso es importantísimo. Claro, Bueno, la doctora Joan. lo que pasa, Sandra, complementando lo que tú dices, es Ajá. que nosotros con el ultrasonido cumplimos con la campaña mundial de la Sociedad de Radiología, de la Federación Mundial de Radiología Pediátrica, donde dice que debemos cumplir con los principios de ALARA y debemos cumplir con lo que se denomina la imagen Gently, donde tenemos que hacer el diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible. Y el ultrasonido cumple con esos objetivos. Exactamente, sobre todo que son pacientes neonatales y siempre hay un índice de radiación que es preferible no afectar al paciente con eso. Aquí me están diciendo la doctora Gabriela que en Argentina se hace screening a todos los bebés, lo que no especifica si es ecográfico. Espero que sea ecográfico. Ya pude resolver lo del audio. Bueno, excelente. Doctora Joana. No, sí, perfecto, de acuerdo con el doctor Pedro, le voy a decir Pedro por el apellido, la pronunciación. Sí, a la escuela europea sugiere eso, que el screening se haga. De hecho, se ha publicado muchísimo acerca de que el screening se le realizan a todos los niños, disminuye la incidencia de radiaciones, y la escuela americana se le realiza a aquellos niños que utilicen varios factores de riesgo. Nosotros en la parte de ortopedia infantil, en lo particular, en la patología de cadera, preferimos basarnos en la escuela americana. ¿Por qué? Porque se asocian a aquellos niños que tengan factores de riesgo y se les realiza su estudio ecográfico de cadera. Un control inicial, por lo general, lo refiere el pediatra, se lo refiere al radiólogo, lo refiere al ortopedista, porque hay muchos pediatras que incluso los envían con el estudio realizado para el tratamiento posterior. Pero nosotros preferimos, en lo particular, realizar el estudio ecográfico cuando aquel niño presente por lo menos un factor de riesgo asociado que pueda darme luces a que estemos enfrente de una displasia del desarrollo. Hay países, así como lo dijo la doctora, Chile hace el screening, pero ahorita se está trabajando a nivel latinoamericano para que se haga un protocolo para el tratamiento y el estudio de los pacientes con displasia, donde se va a incluir la ecografía. Además, las caderas, un niño de un mes de nacido, un niño recién nacido, radiológicamente podemos confundirnos con una cadera alujada perfectamente. O sea, no hay mucha diferencia, porque son estructuras cartilaginosas, como el doctor bien lo dijo Herbert, que se van a confundir con caderas displásicas. Por eso es que es necesario el estudio de ecografía. Una vez que salga el protocolo, pues perfecto. Ya estaremos hablando el mismo idioma a nivel mundial. Esa es la idea de ir avanzando para tener una visión más integral de estos asuntos. Ok, bueno, muchísimas felicitaciones a nivel del chat, al doctor Unschlen, a los organizadores del evento. Hay otra pregunta. El doctor Cirilo Pereira, él le gustaría saber, hablando de tratamiento, si el GRAF tipo 4 es siempre de tratamiento quirúrgico. A ver quién me Pero yo creo que esa pregunta la respondería mucho mejor la doctora Johanna, que es los que ellos van al tratamiento. Yo he visto pacientes con GRAF tipo 4 y generalmente le ponen inicialmente el arnés de Pauli o la férula de Jordan, y si estas caderas no van hacia la estabilidad, me imagino que después las intervienen quirúrgicamente, pero creo que la doctora Johanna puede respondernos mejor esta parte. Pues sí, en ese caso, los GRAF tipo 4, hay que ver si la cadera es estable o inestable para ver cómo se actúa, y depende también de la edad de inicio de captación del niño. Dependiendo de la estabilidad de la cadera, por lo general pudiera ser quirúrgico y nos conduce a realizar una reducción incruenta, colocación de una espica de eso, pero eso va a depender, como le dije, de la edad en que se capta el niño, si la cadera es estable o no,
si se reduce o no, porque en ese caso requeriría una artrografía para ver si tenemos elementos que se interponen a la reducción para poder realizar el tipo de procedimiento quirúrgico. Inicialmente, antes de los 6 meses, tratar de no ser cruentas las reducciones, por todo con las consideraciones anatómicas y vasculares, pero es una serie de factores que hay que considerar: edad, estabilidad, elementos interpuestos, y complementarlos con los estudios artrográficos si es necesario. Perfecto. Bueno, continuamos con las preguntas. El doctor Cirilo Pereira desde Brasil. ¿Cómo puede diferenciar la hipertrofia del ligamento redondo de la hipertrofia del pulvinar? Doctor Uso. No, generalmente la hipertrofia del ligamento redondo, como su nombre lo indica, es una imagen ecogénica muy redonda, muy bien definida, y que la podemos ver tanto en caderas displásicas como en caderas sanas. En cambio, la hipertrofia del pulvinar es mucho más grande, es mucho más mal definida, a pesar de que pueda tener una ecogenicidad similar, pero los contornos son irregulares, es mucho más grande, y generalmente se observa en aquellas caderas displásicas. Nunca la vamos a observar una hipertrofia del pulvinar en una cadera normal, y se observa en el momento que vamos a hacer la maniobra dinámica cómo se interpone entre el molde y la cabeza femoral. Bueno, perfecto. El doctor Glenner Watache. ¿Cuál es más fácil de aprender y reproducir? ¿La técnica de Graf, la de Harker o el método estándar mínimo, dinámico mínimo? Bueno, mira, esa es una pregunta, no es fácil de responder porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas escuelas que solamente hacen el método dinámico, y esa es la que ellos aprenden. Hay muchas partes del mundo, en Europa y incluso en América Latina, donde solamente se hace el Graf, el método estático, y no hacen el dinámico. Yo recomiendo, ahora mi recomendación personal es aprender primero el método de Graf, el método estático. Yo considero que ambos son difíciles, pero el método de Graf, yo recomiendo primero aprender bien el método de Graf, porque es un método estático. Siendo estático, es un método que no es fácil, y el método dinámico es un poco más difícil, porque tienes que justamente estar haciendo maniobras dinámicas durante el momento del examen. Entonces, yo primero recomiendo, para mí, el método de Graf es más sencillo, entre comillas, y yo recomiendo aprenderlo primero y después hacer el método dinámico. Y posteriormente el examen estándar dinámico mínimo, simplemente, ya una vez que usted domina los dos métodos, es simplemente una combinación de los mismos. El método de Graf más 2 maniobras del método dinámico. Del método del examen estándar dinámico mínimo, perdón. Doctora Joana, ¿algo para agregar? Sí, eso es así. Es ideal iniciar con uno de los métodos. Como usted dijo, es una curva de aprendizaje de la cual hay que dedicarse, pero en la parte ortopédica tenemos que tener en cuenta que se debe hacer, una vez que se tengan dominados, se tienen que dominar las dos técnicas, porque se debe hacer obligatoriamente el método dinámico. ¿Por qué? Porque hay caderas que son estables, pero se lujan, no tienen elementos que se interponen para la reducción, entran y salen, y solamente las vamos a observar a través del método dinámico. Exactamente. Como el doctor lo explicó, así tal cual. Pero se debe realizar, se deben manejar las dos técnicas, no son fáciles, pero bueno, eso implica dedicación a aplicación, el que le gusta, porque este es un medio muy apasionante. Se debe aprender las dos técnicas, incluso las tres. La de tejerse también yo la aplico mucho, la de índice de cobertura. Porque, de cobertura, sí, okay, porque perfecto. hay muchas cadenas que nos llegan con muchas patologías distintas, y bueno, pero se deben realizar las dos. Ciertamente. La curva de aprendizaje es lenta. Sí, la curva de aprendizaje es lenta, pero es un estudio que da demasiados detalles. Hay que mezclar las técnicas para tener mayor seguridad diagnóstica. Están totalmente de acuerdo. Hay 2 preguntas que se relacionan un poquito para el doctor Unzler, la doctora Susan y el doctor Juan Ricardo Noguera. Para la cadera tipo 2, ¿usted sugiere control ecográfico y en cuánto tiempo?
Y la doctora Susana también estaba preguntando que cuánto es el tiempo que debe hacerse un control con respecto al primer ultrasonido que sea el diagnóstico. Bueno, generalmente si nosotros tenemos una cadera tipo 2, como le dije que es muy frecuente observarlas en recién nacidos prematuros, por lo general se le hace una ecografía a los 15 días de nacido y posteriormente se le hace un control aproximadamente a los 3 meses. Eso es lo que nosotros generalmente hacemos y así estuvimos trabajando durante mucho tiempo con un grupo de ortopedistas, el doctor Gamboa, que lamentablemente no está en el país ahora. Cuando trabajábamos con este grupo de ortopedistas, nosotros hacíamos la cadera a los 15 días, se diagnosticaba que era una tipo 2 y posteriormente se hacía el control a los 3 meses. Por supuesto, todo iba dependiendo del examen clínico. Mientras el examen clínico era un examen clínico que estaba dentro de lo normal, entonces a los 3 meses se le pedía el control. Y ya generalmente las caderas tipo 2 a los 3 meses ya por lo general están convertidas en caderas tipo 1. Perfecto. Sí, Una pregunta. Doctora, disculpe. Caderas tipo 2 sí pueden considerarse tipo normal y entre no más de 3 meses deberían hacerse los controles hasta que se normalicen. Ok. Aquí nos preguntan que la doctora Natalia, que su bebé de 5 meses se le puede realizar ecografía, evaluación de cadera por ultrasonido. Los bebés de 5 meses, se supone que es para una rutina o si tiene alguna sospecha de lujación de cadera, porque ya a los 5 meses ya es bastante tardío. Pero estrictamente, si se le puede hacer el estudio, sí se le puede hacer, intentar hacer. Y nosotros vemos si durante el estudio observamos todos los elementos que se deben ver en el corte estándar y los observamos, sí se lo podemos hacer. Ahora, si ya a los 5 meses no se observan satisfactoriamente, porque eso va a depender de la contextura del bebé o de la bebé, pues de la parte, si es un bebé que es gordo, que es gordito, que es musculoso, pues a veces tenemos problemas con la onda sonora que no nos delimita bien todos los elementos del corte estándar, entonces ahí no se le puede hacer. Pero si el paciente tiene 5 meses y nos piden el eco de cadera, nosotros lo citamos. Si observamos todos los elementos del corte estándar, lo hacemos. Si no lo observamos, entonces lo derivamos a ortopedia para que se le haga la radiografía. Ok. Doctor, ¿algo que agregar? Sí, básicamente a los 5 meses ya no está dentro. Por cierto, sí, el protocolo que se está manejando es realizarlo menos de 3 meses como parte del protocolo de la evaluación de la cadera pediátrica y como estaba explicando el doctor, bueno, más de los 3 meses se puede realizar asociado y también con otro estudio y tiene que ser la rayos X, pero ante los 3 meses sí es mandatorio y así se va a realizar mandatorio la ecografía. Por aquí hay para continuar, doctora, para ayudarla, hay un comentario de José Antonio Díaz, saludos a la doctora Carolina Malavé, que fue su profesora en el ortopédico, y por supuesto también fue mi profesora, radiólogo. Bueno, ella se fue del país hace muchos años, antes de iniciar esto, pero excelente maestra. No sé si continúa o la doctora Sandra o porque aquí hay un comentario o una pregunta del doctor Rolando Juan Dávila, Salcedo. ¿Cuál es su opinión en relación a la insonación, o sea, uso de ultrasonido como extensión al examen físico? El neonatólogo debe realizarlo como parte de su examen físico diario. Saludos. Gracias, Rolando, por la pregunta. Rolando es un gran amigo del Perú. Hemos hecho muchos cursos juntos allá. Sí, bueno, si el neonatólogo tiene el entrenamiento, como lo dije anteriormente, por supuesto que lo puede hacer. La ecografía la debe hacer el que sepa hacerlo bien. No importa si es el neonatólogo, el traumatólogo, el radiólogo, el imagenólogo, el ecografista, tiene que hacerlo bien. Y como parte de la extensión del examen físico normal, del examen físico, como lo dijimos, hay países donde se hace de rutina. Como lo dijimos ya, en este lado del mundo, si el examen clínico es normal y no hay factores de riesgo, por lo general no se hace. Se empieza a hacer si ya hay factores predisponentes, si hay factores de riesgo y si ya pues hay una clínica inminente de displasia, el desarrollo de la cadera. Pero sí, pues el screening ecográfico neonatal está descrito, se hace,
y se hace como complemento de la evaluación del recién nacido, tanto la cadera, cerebro y abdomen. Perfecto. El Lautaro Campos pregunta, ¿hay oportunidades que se combinan la radiografía y la ecografía? ¿Cuál es su opinión, doctor Usle? Bueno, claro, por supuesto que sí, porque si uno ecográficamente nosotros detectamos una displasia del desarrollo de la cadera, a pesar de que inicialmente durante los primeros 4 meses se va a hacer ecografía como método de elección, va a llegar un momento en que depende de la evolución del paciente, vamos a tener que combinar el ultrasonido con la radiografía. Eso nos lo puede decir mejor la doctora Johanna, en qué momento se hacen los dos, ya los dos métodos imagenológicos. Pero indudablemente que habrá un momento determinado que tendrá que combinar los dos métodos. Pero inicialmente, pues el estudio, si la ecografía es completamente normal o tenemos una cadera tipo 2, no tenemos por qué estar haciendo radiografías de rutina para poder cumplir con los principios de ALARA de hacer el diagnóstico con la menor cantidad de radiación posible. Sí, así es. Y, cuando se combinan, cuando ya el paciente pasa de los 3 meses y no ha resuelto una cadera tipo 2, que todavía no se ha normalizado, a pesar de utilizar los métodos, pues ya sea arnés de Pavli o lo que el ortopedista esté disponiendo para el niño. Y si no resuelve, se debe realizar después de los 3 meses, puede realizarse combinado, entre los 3 meses y 4 meses, combinado el ultrasonido con su estudio radiológico para verificar precisamente principalmente el radiológico, los índices acetabulares, pero se puede combinar perfectamente hasta que se resuelva. En esas caderas tipo 2 que sabemos que pueden o por lo general van a evolucionar bien. En los niños con displasia es un tratamiento enzimático, o sea, hay que controlarlos por lo menos mensual. Y mucho más con la arnés de Pavli, a pesar de que su aplicación es descrita a nivel mundial, pero lamentablemente en este país, bueno, no tenemos eso de que un trabajador social, un equipo de salud, un pediatra te va a la casa del familiar a evaluar el uso del arnés. Nosotros yo lo que opto es citarlo semanalmente, así no pague la consulta, pero el niño usted tiene que venir toda la semana a ver si el niño está utilizando bien, si saben bien el manejo del arnés, los familiares, la mamá, el papá, los abuelos que estén en manipulación y cuidado constante del niño, para decidir los estudios ecográficos y posteriormente los radiológicos. Ok, perfecto, doctora. Bueno, aquí hay un comentario que me llamó mucho la atención de lo que inicialmente habíamos hablado el doctor Usle y yo. El doctor Sánchez pregunta, ¿por qué no se ha implementado el entrenamiento básico de ecografía de cadera? Me da cierta gracia porque me gustaría preguntarle personalmente al doctor Pedrito, ¿cuántos años tienes dando curso de ecografía de cadera? Bueno, mira, yo hice mi entrenamiento de ecografía de cadera en el año 92 en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en la Clínica del Niño y en el Hospital de la Ortúa, que ambos desaparecieron. Del año 92 al 2002, al 2012 y al 2022 ya tenemos 30 años haciendo ecografía de caderas. 30 años haciendo este tipo de estudios y 30 años dando cursos, 30 años esta conferencia tenemos dándola. Yo siempre digo que hay una anécdota que yo una vez, algunos de ustedes saben que yo también soy cantante de música venezolana, tengo 2 discos grabados y soy muy amigo de Reinaldo Armas, cantante de música llanera, y él, en un vuelo que teníamos juntos en un avión, él me dice que tantas canciones que él ha compuesto y todo el tiempo él tiene que cantar en sus shows Laguna Vieja. Yo tengo tantas conferencias que tengo montadas, tantas charlas, tantos estudios y sin embargo todos los años, cada 6 meses, cada 3 meses, doctor, necesitamos que usted nos dé la charla de ecografía de cadera. Así que esto es una cosa que para mí es muy satisfactorio. Nunca me aburro de hablar de la ecografía de la cadera. Y esto es un aprendizaje, como lo dijo Sandra, pues indudablemente que esto lo hemos llevado a todo el país en una oportunidad con la doctora Virginia.
y fuimos invitados por los servicios básicamente de traumatología. En el hospital de la HULA, por ejemplo, fuimos a dar varias veces este curso, invitados por el doctor Campagnaro. Me acuerdo que el doctor Campagnaro incluso se entrenó con el doctor Graf en Austria. En el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, en el hospital de San Juan de los Morros, San Cristóbal. Hemos recorrido prácticamente todo el país en muchos años, enseñando el método a los residentes de los hospitales. Durante 27 años estuvimos dándole estas conferencias y entrenamiento a los residentes del Hospital Pérez Carreño, el Hospital Domingo Luciani. Y bueno, esto todo el tiempo hay que estar actualizándolo y practicándolo, porque es la única manera. Y yo recomiendo, por ejemplo, los que hacen ecografía, de que si usted le llega a un niñito para un eco cerebral o para un eco abdominal, y es un niñito que se le puede hacer un eco de cadera, uno, pues como parte del entrenamiento, uno a todos estos bebés podría hacerlo y así forma parte de la práctica diaria. Perfecto. Bueno, y en relación con esta pregunta anecdotaria, está una de que cuándo tienen previsto el próximo curso de ecografía de cadera. ¿Cómo? No sé si contesta el doctor Reni, si contestamos nosotros. El congreso, doctor. La idea de este curso, de esta actividad el día de hoy, es llamar la atención, porque recuérdense que la patología de cadera, si se diagnostica a tiempo, tiene una buena evolución, la displasia. Y este es un método que es dependiente del ecografista. Hay que tener mucho cuidado porque hay personas que no tienen un entrenamiento adecuado y están haciendo eco, haciendo reportes que pueden conducirnos a un error. Por lo tanto, es importante que tomen en cuenta que hay que hacer un entrenamiento básico. Y como decía el doctor, 50 casos por lo menos directos y 50 indirectos. Eso para que entiendan, porque no con un curso a distancia se puede aprender. Sin embargo, seguimos adelante llamando la atención a los que se quieran preparar en el Congreso de Traumatología, que tentativamente será en el mes de septiembre. Esperamos tener un módulo práctico. Vamos a ver, estamos haciendo una coalición con la Asociación Venezolana de Ultrasonido en Medicina. La doctora está comprometida, igual que el doctor Pedro, y vamos a pensar a ver cómo podemos nosotros facilitar la información y que la gente se pueda entrenar. Bueno, nosotros doctor, creo que en una o dos oportunidades en los congresos de traumatología hemos hecho el taller de ecografía de cadera y de ecografía musculoesquelética. Incluso hay un médico guatemalteco, el doctor Armando Zamora, que lo trajimos por primera vez a Venezuela, invitado a través de ustedes, de la Sociedad de Traumatología. Sí, la idea es retomar todo esto. Acuérdense que el mundo cambió. Tenemos que retomarlo. Claro, claro. Al mundo, a nosotros nos afectó no solamente esta pandemia, nos ha afectado la otra pandemia que golpeó a las academias. Sin embargo, estamos con mucha esperanza en el futuro, porque la sociedad la hacemos nosotros mismos. Así que, estimados amigos, bueno, para ustedes un compromiso y para mí seguir con esto, y vamos a seguir en contacto para organizar este año alguna actividad, algún taller que nos permita llevar esta información. Claro. Pues lo importante es difundir el método, porque yo sé que a veces pasa que muchos colegas no solicitan el estudio por desconocimiento y también por lo que tú dices, por desconfianza de que quién hace el estudio, porque a veces es verdad lo que tú dices, si el estudio está hecho por una persona no entrenada, que no tenga el entrenamiento juicioso, como dicen nuestros hermanos colombianos, entonces la posibilidad de cometer el error es bastante alta. Sí, por lo tanto, la persona que se refiere tiene que tener el entrenamiento. Nosotros que somos... Doctor, que lamentablemente, pues habemos muchos ecografistas pues, que hacemos el método y que muchos a veces no nos dedicamos al método porque también a veces tenemos escasez de pacientes o también por desconocimiento. Yo tengo una anécdota que nosotros trajimos a Venezuela, a Maracaibo, al doctor Hark, al que inventó el método dinámico. El doctor Hark es militar. Y el doctor Hark, en esa oportunidad, cuando vino a Maracaibo, estábamos en la sala solamente 8 personas. ¿Por qué? Bueno, porque desconocimiento del método, no se sabía quién era. En aquella época, lamentablemente, pues, habíamos muy poquísimas personas que hacíamos la difusión y la ecografía de cadera. Y, pues, lamentablemente, esa visita del doctor Hark, pues, fue bastante desaprovechada en aquel momento. Es falta de estímulo, doctor, porque en la parte de traumatología, nosotros que recibimos los pasantes de los hospitales a nivel nacional en el ortopédico, muchos, bueno, ok, se les da su actividad, les doy su clase
de parte ecográfica de cadera y displasia, pero son pocos pocos lo que se acercan y pocos lo que tienen interés, porque claro, todavía no está incluida la parte de ecografía en parte del pensum en las actividades docentes, pero como práctica habitual no la hacen y no lo desarrollan, muy poco. De hecho, en el tiempo, 10 años que tengo en el hospital, no he tenido ninguno que la haya querido desarrollar, o sea, y afianzarse. Muchísimo, pero yo me entrené con radiólogos, hice cursos con reumatólogos, hice cursos con anestesiólogos, con fisiatras, y pocos son los ortopedistas, excepto algunos europeos con los que he tenido que hacer, con los que hice cursos, pero es falta de motivación en la academia, lo que usted estaba diciendo, doctor Cárdenas. Tenemos que incentivarnos y ver la aplicabilidad de los métodos, pues, y el buen uso. Porque Claro. por algo bien el doctor lo plasmó. Si la Sociedad de Radiología pide, y eso también lo vi, 200 estudios, porque son métodos de operador dependiente, pero bueno, vamos a aplicarnos a ellos, pues, a estimularnos Claro, a ellos. pero Johanna, disculpa que te interrumpa, pero lo importante es que si el ortopedista o el traumatólogo no se va a dedicar a la ecografía, por lo menos sepa, vea y aprenda qué es ecográficamente una cadera normal, que es una cadera tipo 2, que es una cadera tipo 3 y una tipo 4, así como se aprende con la radiografía. Oye, yo sé cuando una cadera está alojada en la placa, yo también tengo que saber, así no haga el método, cuál es una imagen y saber si el ultrasonido que mandó a hacer está bien hecho o está mal hecho. Esos criterios tienen que manejarlo ustedes, porque si no le pueden meter gato por liebre y le dicen que una cadera está normal y no está. ¿Entiendes? Entonces, así como se aprende, eso es lo que tiene que aprenderse. Eso es lo que se le... No, y ahora con los software, doctor, es mucho más fácil. Pero yo me acuerdo que cuando usted nombrando el doctor Campañaro, que es mi profesor también, nosotros nos mandaban la foto y se hacía el marcaje en la foto. Usted hacía los ángulos ahí. Exacto, claro. No era como ahora que hay un software y te saca los ángulos. Claro. Era con un lápiz y sacando... Exacto, se tomaba la foto y sobre la foto se medían los ángulos con un goniómetro. Exacto. Exactamente. Eso es lo que le estoy diciendo. Tenemos que, yo leer una sonografía y hay que saberlo leer, interpretar, pero uno tiene que depender de otra persona y tener a alguien que uno sepa, de confianza o dos, o entrenar gente. Yo pienso que hay que entrenar a la gente, pero sí por lo menos que conozcan el método que existe, que está, y cómo se lee básicamente el ángulo, cuál es que el ángulo alfa tiene que ser mayor y el beta menor, o sea, todas esas cosas hay que saberlo, que sea algo elemental. Eso siempre ha sido como cierta debilidad de la ecografía con respecto a la traumatología, que es operador dependiente, como casi todos los actos médicos, pero en manos expertas y todos conociendo la parte básica, no solamente a nivel de cadera, sino a nivel de todo lo que es la evaluación articular y musculoesquelética, es una gran herramienta, sobre todo en esta actualidad, en nuestra situación país, porque es un método que está accesible, es más económico, genera grandes beneficios. Entonces, nos ha tocado aprender juntos y aprender sobre todo a confiar en nosotros. Y los traumatólogos, además de manejar la imagen básica, tienen que tener a un radiólogo o imagenólogo de confianza en quien realmente pueda verificar esa parte clínica que es sospecha. Acuérdense que el ultrasonido, como la radiología, son métodos complementarios a un diagnóstico. Entonces, el primer paso del diagnóstico que lo tienen los médicos tratantes es la clínica, ¿no? Sí, señor. Doctor, hay un comentario que me gustaría leerlo porque es de la doctora Patricia González, miembro de la Junta Directiva de ABUM. Hice mi posgrado hace casi 20 años, agradecida siempre con el doctor Pedro Unslen por todo lo que nos enseñó de ecografía pediátrica. Gracias, padrino. Gracias, Patricia, por tu comentario, mi ahijada. Y sale el regalo, profesor. Patricia fue mi ahijada de promoción. Yo fui el padrino de promoción de Patricia y Patricia tiene una excelente carrera como radiólogo y dedicada a la parte de mastología. Excelente, Patricia. Gracias, Patricia. Mire, profesor, aquí hay un comentario de la gente de Táchira, aquí reclamando que cuando hacemos un curso de Táchira, ¿ustedes estarían dispuestos a ir a la República del Táchira
para invitarlos. Con todo gusto. Bueno, yo estoy viendo a la doctora Nuria Moncada, que sí, que con todo gusto. Vamos a planificar una actividad, ¿verdad? Por supuesto que estaríamos dispuestos a ir. Por supuesto que nosotros tenemos un defecto, que no nos pueden invitar porque vamos. Así que... Estamos ya, que es un compromiso para empezar a ver y organizar nosotros un curso que sea práctico, que en verdad usted pueda correlacionar clínica con radiografía y ultrasonido. La radiografía sigue siendo todavía un método para muchas partes porque está ahí. Entonces todo eso, Claro. verlo, aprenderlo, y vamos a ver cómo nos organizamos, mis estimados amigos, ya que estamos nosotros en esta alianza académica. Claro, Perfecto. claro. Indudablemente. Okay. Vamos a esperar que pase un poco la pandemia, es lo único, porque eso sí, porque estamos en factor de riesgo, pero probablemente que si nos invitan y lo planificamos, con todo gusto estaremos allá. Chévere. Bueno, vamos. Ajá, doctora Joana. Dice la doctora Danely Zavala. Buenos días a todos, excelente conferencia con respecto al screening de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Pediatría Infantil. Tiene una propuesta de 2016, desde el 2016 en el Acuerdo de Medellín, para la detección precoz de la displasia, implementando el eco a las 6 semanas de edad de rutina. Sí, Danely, eso se está realizando en conjunto con la Sociedad de Ortopedia Infantil latinoamericano. Están en revisión porque los países miembros, cada uno tiene una asignación. Por ejemplo, a Venezuela le corresponde realizar la revisión acerca de los patrones radiológicos, y así cada país. Una vez que estén listas y revisadas las aplicabilidades, y una vez que esté revisada todos los países que estén a cargo de su revisión, se discute y se publica, porque la idea es esa, a través de la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil, utilizar ese screening para la detección precoz de la displasia del desarrollo. Eso está en camino, todavía no se ha terminado de pulir ni de publicar. Y mantener estas alianzas es lo mejor, sobre todo para la parte académica. Perfecto. Bueno, nuestra querida Exaida Molero dice: lo de aceptar invitación es bien cierto. Durante mi posgrado en la Universidad del Zulia, el doctor Uslen nunca rechazó una invitación a Maracaibo para docencia. Mis respetos al doctor. Gracias. Y el doctor José Zambrano, Gracias, pues, preguntando si hace un curso teórico práctico para el Estado Zulia. Doctor Reni, como que vamos a tener muchas actividades. Sí, estamos a compromiso Venezuela, empezar a pasear. Zulia, bueno. Mira, no, la idea de nosotros es volver a las regiones, y no se ha vuelto a las regiones, no solamente para cadera, en el caso de traumatología. Hemos ido, Maracaibo fue la última escala que tuvimos nosotros en el año 2020. Y estuvimos en Maracaibo y estuvimos en el Oriente, en Margarita. Y después de eso, bueno, vino la pandemia y no hemos podido reactivarnos. Nos reactivamos en Valencia. Antier hicimos una actividad práctica, y la idea es eso. Vamos a ver si nos reactivamos este año. Todo depende, como dice el doctor, de cómo se comporta la curva del COVID. Pero cuenten con nosotros para todos estos eventos, y seguimos con el compromiso con la Asociación Venezolana de Ultrasonido en Medicina, de que sí vamos a hacer algunas actividades este año. Seguramente que sí, de verdad que sí. Ya dijeron que sí, ya. Sí. Darle las gracias a Exaida por el comentario, y es verdad, yo tuve muchos años yendo por lo menos 1 o 2 veces al año a Maracaibo, al hospital universitario, a dar los cursos, no solamente de ecografía de cadera, sino de ecografía pediátrica. Y es verdad, nosotros tenemos la vena de la docencia, y a donde nos inviten, si tenemos la posibilidad de ir, vamos, no hay ningún problema. Por ahí vi un comentario también de uno que nos dice que no olvidemos a Ciudad Guayana. Sí. Que tenemos que ir para allá. No, es para allá voy más rápido. Porque así aprovecho y me llego hasta Guasipati, el pueblo mío, y me invitan para Puerto Ordaz. Así llegamos hasta mi pueblo. Está bien, y está más cerca. Estamos más cerca, sí. Bueno, no veo más comentarios. Por nuestra parte, muy contenta de que hayan aprovechado y que sigan aprovechando esta información valiosísima. Nuevamente las gracias al doctor Reni Cárdenas y a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología por la invitación, por ese acercamiento entre sociedades aliadas. Grandes frutos y mucho provecho a nuestros agremiados. Se vienen este año y los que siguen.
un convenio que espero que sea muy longevo y muy productivo. Al doctor Pedro Uncel por sus conferencias que nos tiene acostumbrados, excelente información, un orgullo para nosotros haberlo tenido de presidente. Gracias a la Federación Mundial de Ultrasonido por su apoyo constante, a la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, a la doctora Joana Salazar por acompañarnos y esas perlas de conocimiento que son tan importantes. Y bueno, cabe recordarles que esta conferencia va a estar a disponibilidad en la página, en YouTube, ¿no? En el canal de YouTube de la Sociedad de Traumatología, ¿no, doctor? Sí, señora, canal YouTube, SBCOT. Se suscriben y ahí pueden ustedes acceder a todo, a este y a todos los anteriores. Perfecto, también estamos a la orden a nivel de las redes de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, valga la cuña, doctor, por Instagram, @abun_piso_ecomed, y nuestra página web también abun.org. Bueno, los dejo con el doctor Reni para la despedida, muy satisfecha por el día. Después el doctor Pedro y por último, doctora Giovanna, una despedida. De verdad que muy complacida, gracias doctor Reni por la invitación, excelente las participaciones, encantada de este espacio con el doctor Pedro y la doctora Sandra. Es lo que necesitamos, continuar dando nuestro granito de arena, como usted dice, tenemos esa vena académica que tenemos que seguir expandiendo a nivel nacional, a todos los que participaron, a todos los que tuvieron y se tomaron una mañana para acompañarnos con esa excelente exposición. Doctor Pedro, lo felicito. Doctora Sandra, bueno, espero seguir trabajando con ustedes. Me tendré que reactivar con la Sociedad de Ultrasonido. Y bueno, pues esperemos vernos en otro encuentro lo más próximo. Doctor Pedro. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, por supuesto a la Sociedad Venezolana de Ultrasonido. Ha sido un gran honor. Teníamos tiempo que no dábamos una conferencia y había tanta participación y tantas preguntas posterior a la charla. Casi tenemos el mismo tiempo en preguntas que en la conferencia, y eso pues nos dice pues, que el tema ha sido muy bueno para su discusión y que pues que no me queda más nada que decir, que estamos pendientes con los cursos, como les dije, pues si nos invitan iremos, y estamos pendientes también para ver si en el Congreso de Traumatología aquí en Caracas hacemos también un taller sobre la ecografía de cadera. Por mi parte, muchísimas gracias de verdad. Estamos a la orden y esperemos que se repita. En nombre de la sociedad, gracias por su tiempo, que es valiosísimo, muy apreciado, y espero volverlo a ver. Estamos con un compromiso con el país, con las sociedades, y sí lo vamos a hacer. Ya van a ver que vamos a ir a algunas partes del país, vamos a, si el Congreso va, porque lo único que nos pudiese parar sería esta pandemia, nosotros vamos a tener una actividad con la Sociedad Venezolana de Ultrasonido. Bueno, amigos, feliz fin de semana. Sí. Para todos, un abrazo. Gracias, y no se olviden entrar al canal YouTube para que repasen este tema. Gracias, jóvenes. Feliz fin de semana. Hasta luego.